¿Qué estábamos estudiando? Las olas. Solas, no olas, las solas. Bien. Estamos ahora con este mes, que es el mes de octubre, que se celebra lo que es la mes de la Reforma. Estamos viendo, como hicimos el año pasado, ahora también, estamos viendo las solas. Y hoy toca lo que va a ser sola gratia. Sería sola gracia. Sola gracia. Bien, quiero que agarren todas sus Biblias. Vamos a empezar leyendo la Biblia, buscando Efesios 2, 4. Y hoy vamos a hacerlo un poco didáctico porque cada vez que yo lea Efesios 2, 4 y 5, quiero que lo repitan conmigo. Y en la clase de hoy lo voy a repetir muchas veces, así que quiero que estén atentos porque son unos versículos que estaría bueno que salgamos aprendiéndonoslo. Entonces, Efesios 2, del 4 al 5. Voy a darles un momentito para que lo busquen, lo tengan. Ya veo varios que ya lo encontraron. Bien, repetimos todo al mismo tiempo. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De vuelta. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, cuando pensamos en la Reforma que celebramos anualmente, recordamos a Lutero publicando estas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, creo que lo pronuncié bien, y obviamente cuando pensamos en esto, traemos a la mente lo que son las 5 solas. Y en cuanto a esta reforma que se presentó, este estudio de las solas, apuntamos lo que en su momento los protestantes, la reforma que querían cambiar, querían ir y mostrar a un Dios de la Biblia. Querían mostrar una teología centrada en la Biblia. No querían, estaban en contra, recordamos, de lo que eran las creencias, la teología y lo que predicaba la iglesia en su momento, la iglesia católica. Entonces, cuando pensamos lo que es sola escritura, la iglesia en ese momento, ellos creían en la escritura, creían en la autoridad de la escritura, pero no solamente, por eso la palabra sola, solamente la escritura. También lo mismo pasa con Cristo. Ellos creían en Cristo, creían lo que Cristo había hecho, pero no creían solamente en Cristo. Lo mismo pasa con lo que vimos, solo fe, que la salvación solo por fe. Ellos creían, predicaban la fe, pero no solamente por fe. Y con lo que toca hoy, que nos toca solo gracia, ellos predicaban la gracia y era algo que prácticamente se comercializaba. En un punto en que hasta que la gente iba y quería comprar la gracia y ellos la ofrecían porque creían en la gracia, leían las escrituras y decían gracia, veían la gracia, pero no creían solamente en la salvación por gracia, sino que creían y lo que se predicaban era que tenía que cooperar con esta gracia uno, con sus obras, obviamente, para que esta gracia sea eficaz. A lo que, en resumen,
En otras palabras, lo que querían decir es que tenía que haber obras. Teníamos que, para que esa gracia sea eficaz, teníamos que hacer algo nosotros. Entonces, si algo que vamos a ver, algo que vamos a aprender hoy, es no solamente la gracia, no solamente de que no hay absolutamente nada meritorio de nuestra parte para acceder a la salvación, para ser merecedores de esa gracia, sino que tenemos que tener nuestra mirada puesta, no sacarla de foco de lo importante, de quién es importante, que es Dios. Entonces, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de salvación. Hablamos de salvación, estamos hablando de alguien que necesita ser salvo. Si hablamos de alguien que necesita ser salvo, estamos hablando de alguien que necesita ser salvo de algo, que sería en este caso un castigo. Y este castigo viene de alguien. ¿Y por qué se da este castigo? ¿Y cómo se da este castigo? Y esta salvación que necesita este alguien, hay una manera para que sea salvo. Vamos otra vez, Efesios 2, voy a leer desde el 1 hasta el 10. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Volvemos, versículo 5, repetimos todos. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia habéis sido salvos. Entonces la salvación por gracia es necesaria porque nuestra condición requería un esfuerzo de gracia de parte de Dios. Porque nuestra condición no se merecía ningún favor, no se merecía ninguna salvación, ni siquiera un rescate. Entonces, en esa condición, ahí empezamos a comprender un poco por qué la salvación es por gracia. Juan 1:13 dice lo siguiente: los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que encontramos en Juan 1:13 es consistente con lo que dice, lo que vimos en los versículos 8 y 9 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces acá lo que nos dice
que los que son salvos, los que llegan a ser hijos de Dios, ocurre por esto. No, como dice, no por los que nacieron de sangre. Esta salvación no vino por la voluntad de la carne, no vino por la voluntad del hombre, sino que surgió, importante acá, sino que surgió de la voluntad de Dios. Dios quiso, por gracia, por amor, nace de Dios y solamente de Dios el querer salvarnos. Otro estudio que solemos hacer, y lo hicimos un año, en cuanto a lo que es la celebración de la Reforma, estudios que hacemos en cuanto a la teología de la Reforma, ¿cuál es? A ver si se dan cuenta. ¿Qué es lo otro que nosotros vimos 5 solas y vimos eso también? Pero hay otro estudio que lo representamos con una florcita. Exactamente, eso. Tulip. ¿Se acuerdan de tulip? ¿Qué significaba tulip? Bien, 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 bien. Esto lo vimos. A ver si se acuerdan. Es muy importante. Tulip. ¿Qué significaba la T? Depravación total. Muy bien. ¿Qué significaba la U? Elección incondicional. Como que no tiene sentido en español, pero bien. ¿Qué significaba la L? ¿Cómo? Expiación limitada. Bien. La I. Gracia irresistible. ¿Y la P? Perseverancia de los santos. Bien, bien, bien. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bien. Antes de introducirnos y para que podamos focalizarnos y para que podamos inclusive aún darle más gloria a Dios en cuanto a su gracia y veamos lo inmenso que es su gracia, vamos a ver qué es todo lo que cubre la gracia. Y de acuerdo a esta, como vimos en Tulip, la primera letra, la T, depravación total, nos habla en cuanto a la depravación total, nos habla en cuanto a la condición humana. Y en esto no voy a adentrarnos mucho porque ya hemos hablado mucho, pero para que entendamos, habla en cuanto a la doctrina del pecado original. ¿Qué significaba el pecado original? ¿Alguien se acuerda? Bien, la separación de Dios con el hombre, sí, obviamente. Pero ¿a qué apuntaba esa? Fer, ¿a quién señalas? Juli, fuerte. Exactamente, importante cuando dice la consecuencia, porque muchas veces al hablar del pecado original se habla así del pecado que tuvieron Adán y Eva, pero cuando hablamos en cuanto a la doctrina del pecado original, habla de las consecuencias que trajo ese primer pecado que cometieron Adán y Eva, y por ese pecado se transfirió a toda la humanidad, no a algunos, no a pocos, a toda la humanidad. Dice Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Acá David lo que está diciendo es que no hubo algo malo en que él haya nacido, sino lo que está diciendo es que reconoce la condición caída del ser humano. O sea, ya antes de nacer, cuando nace, ya es pecador. O sea, lo que nos muestra que la persona ya es pecadora. Y el pecado original lo que nos muestra es la naturaleza caída de la humanidad. Y algo para que entendamos es, la frase que se utiliza es, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores.
Entonces, está en nuestra naturaleza, debido a consecuencia de este pecado original, nuestra naturaleza. ¿Quiénes somos? Somos pecadores. ¿Y qué dice Dios? ¿Cómo reacciona en cuanto al pecado? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está el castigo. Entonces, ¿quién necesita ser salvo? Todos. Todos necesitan ser salvos. ¿De qué necesitan ser salvos? Del castigo, de la muerte. ¿Quién pone ese castigo? ¿Quién es el que castiga? Dios, exactamente. ¿Por qué castiga a Dios? Porque es justo, porque es santo, porque no puede ver al pecado, no puede relacionarse con el pecado y otra vez la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo puede uno acceder a esta salvación? ¿Cómo puede uno librarse de este castigo? ¿Puede algún hombre librarse de ese castigo? ¿Puede alguien ser lo más parecido a Dios para poder tener este vínculo? ¿Puede alguien acercarse a ser perfecto? Está esta idea de no todos somos perfectos, ¿sí? Pero con esto que creemos en cuanto a la depravación total, no solo que no todos somos perfectos, sino que nadie se acerca a ser perfectos. Entonces, ¿cómo es? ¿Quién puede, humano, quién puede ser justo? Humano, ¿quién puede acercarse a Dios? Romanos 9 dice lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero Dios, hasta ahí, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vemos la condición del hombre acá. No hay nadie que califique en toda la historia, nadie de los humanos que califiquen para ser siquiera un poquito, acercarse a lo que Dios espera de las personas. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Como una imagen muy fuerte esa. O sea, ¿saben lo que es un sepulcro, no? Una tumba. O sea, está diciendo es una tumba abierta. Cuando abrimos la boca es como si alguien abre una tumba. ¿Y qué pasa en la tumba? ¿Qué hay en una tumba? Exactamente, hay un muerto. Ahí hay algo que se está pudriendo, lleno de gusanos, hay mal olor. Eso es lo que sale de nosotros cuando abrimos la boca. Mal olor, algo que se pudre. Eso es lo que hay adentro nuestro. Esa es la imagen que nos da. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Todo lo que decimos, todo lo que sale, como dice, lo que sale de la boca sale de él. El corazón, nuestro corazón está podrido, está amargado. Hay maldición solamente hay. Esa es la condición del hombre. O sea, ni siquiera se acerca ni un poquito a ser bueno. Pero, y este es el pero
de la gracia, este es el pero de la esperanza, este es el pero que nos debería llevar a alegrarnos día a día en cada momento y alabar a Dios. Efesios 2:4, ¿tienen todos? Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Sigue en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto lo vimos el domingo pasado. Por medio de la fe son salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios se traduce a también regalo. La palabra don también es regalo, o sea, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En este versículo nos ayuda a focalizarnos a lo que es realmente importante y no quitar nuestra mirada de Dios. Volviendo a Tulip, ¿cuál era la U? Elección incondicional. Una idea cuando se predica en cuanto a esto, o que se ha predicado, yo imagino que todavía se predica, es que esta elección de Dios al hombre es porque Él en su eternidad, Él viendo todo fuera del tiempo, Él ya desde antes de la creación del mundo, Él veía de que esa persona iba a aceptar a Dios, lo iba a aceptar. En su pasado, antes de que esa persona nazca, esa persona iba a aceptar a Dios. Y es por eso que Dios lo elige. ¿Está bien esa idea? No. ¿Qué vimos en Romanos? Romanos dice, Romanos 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La condición del humano no nos va a llevar a buscar a Dios. No nos lleva a querer aceptar a Dios. No queremos que alguien me diga qué hacer. Yo quiero hacer como yo quiero. No voy a buscar a Dios. Voy a hacer lo que yo quiera. Entonces esta idea de que sí, Él me elige porque vio de antemano de que yo lo iba a aceptar, no es así. Él me elige ¿por qué? Porque Él quiere. Exactamente. Vemos siguiente versículo que dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Acá entonces vemos que quita completamente el mérito o participación del hombre. Es una obra absolutamente de Dios. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia por su amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvo. Venimos estudiando todo el Antiguo Testamento, estudiamos el Pentateuco, estamos con los libros históricos, y en todo momento en la historia de la humanidad vemos a Dios queriendo vincularse, acercándose con esta persona que creó al principio, queriendo tener una relación con esa persona que amó, con esa persona que eligió. Y vemos siempre la gracia y la misericordia obrando. Noé, cuando hace un pacto con Noé, Dios iba a borrar absolutamente a toda la humanidad y estaba en su derecho, absolutamente. ¿Necesitaba salvar a Noé y a la familia? No.
Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que vemos ahí? Gracia. Vemos la gracia y la misericordia. Cuando elige a Abraham, ¿le hacía falta elegir a Abraham? No. Pero vemos la gracia y la misericordia, y de él creó un pueblo al que cuidó y que conocemos, que guió. Pero siempre vemos la gracia. Con José, ¿cómo la pasó José? Pero vemos igualmente de que a pesar de que fue despreciado por sus hermanos, que fue vendido como esclavo, que fue hasta injustamente acusado, ya siendo esclavo, igualmente la gracia obró. Y gracias a eso que pasó, ¿qué pasó? ¿Quiénes se salvaron? El pueblo que había elegido se salvó gracias a que justo José estaba allá, era el segundo gobernando. Vemos ahí la gracia de Dios, y gracias ese pueblo se salvó. Pasaron muchos años donde estuvieron en esclavitud, y Dios, en su gracia, ¿qué hizo? Manda a Moisés, los libera, los quita de la esclavitud, les dice, si ustedes obedecen mi ley, otro pacto, hace otro pacto. Vemos entonces la gracia de Dios obrando, dándole la ley, siendo su Dios, cuidándolos. ¿Y para qué era la ley? Importante. ¿Para qué era la ley? Para mostrar exactamente la condición, la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Para qué? Solamente para mostrarles qué pecadores que son. Miren lo que son. No. ¿Era para qué? Exactamente. Era para llevarlos a Cristo, era para llevarlos a ser como Él quería. Vemos la gracia, o sea, le estaba dando las herramientas para qué, para que no caigan en ese castigo. Le estaba obrando la gracia para ser salvos. Con David, otra vez, hace otro pacto con David. Vemos que de David después, ¿quién viene? Exactamente. Con Salomón, lo mismo, hace un pacto. Vemos continuamente la historia, Dios y su gracia obrando. Y en su obra ya definitiva, obrando finalmente su gracia en todo su esplendor de Jesús, en Jesús. Vemos en el siguiente versículo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Puede alguien perdido buscar? No, ¿por qué? Porque está perdido. No puede buscar. ¿Buscamos a Dios entonces? No, estamos perdidos. Él nos busca a nosotros. ¿Por qué nos busca? Por gracia. Es por amor. Porque Él quiere. Por misericordia, por gracia. Entonces, inclusive es Él el que se acerca a nosotros. El que nos viene a buscar para salvarnos. Exactamente. 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 Otra vez vemos entonces la salvación solo por gracia de Dios, porque Él es quien nos creó, proporcionó un camino de salvación para nosotros, Él nos busca, nos da fe, nos cambia cuando creemos en Él, nos da poder para vivir para Él, nos mantiene en su amor y nos va a llevar a estar con Él por la eternidad. Entonces, en ningún momento vemos que nuestra obra provee salvación. Como dijo Fer, es por su voluntad, porque Él quiso. La gracia nace de Él. Otra vez y última vez, Efesios 4,
Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Continuamos con la reunión.